y es nuestra fe. Qué bueno que esa alabanza nos lleve a meditar en no desconfiar de Dios, creerle siempre a pesar de la circunstancia, la situación, los problemas. Él siempre está con nosotros, que no se nos olvide. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, yo la verdad es que me siento muy agradecida con Dios de verlos. Bueno, no los veo, les veo el nombre, pero de saber de que tenemos un motivo y sobre todo tenemos un instrumento que es el Internet, que para nosotros, perdón, un segundo, tomo agua, que después de la pandemia fue lo que a nosotros nos permitió poder tener el grupo y ya no había impedimento de distancia. Y fue mucho mejor para nosotros todo lo que pasó con el Internet, haber descubierto esas reuniones que podíamos hacer por Zoom. Y es que para muchos de nosotros el Internet ha sido de gran bendición. Y sé que muchas cosas buenas han pasado, pero también puedo decir que para muchas personas también el Internet se puede decir que fue el motivo de muerte. Entonces, es raro que la misma situación o el mismo canal pasen cosas tan extremas de un lado a otro y terminemos echando, digamos que la culpa al Internet de lo que está pasando, sea bueno o sea malo en cualquiera de la situación. Y, y también quiero hablarles es porque asimismo el hombre, el ser humano, también nosotros somos un canal o de vida o somos un canal de muerte. De vida cuando recibimos las cosas que provienen de Dios y como dice su palabra, que lo que proviene de Dios para hacer buenas obras. Eso somos nosotros cuando hacemos las buenas obras. O también somos instrumentos y canales de muerte cuando nos dejamos seducir por nuestras propias debilidades y por nuestra naturaleza y terminamos dando a luz la muerte. Entonces también somos como, así como el ejemplo que yo daba ahora, y es que el tema de hoy es descubriendo el interior. Y es que con base en las evidencias, en lo que se ve, sean buenas o sean malas, Santiago, en la carta que escribe, él expresa una preocupación que tiene y todo con el fin de que él quiere dejar al descubierto muchas de estas conductas que eran hipócritas y, y también quiere dejar al descubierto las conductas correctas. Y lo expresa todo. Ustedes saben que antes de iniciar y cuando yo les digo vamos a hablar de hoy de Santiago, del libro que sea o de la carta, me gusta que conozcamos un poquito más acerca de él. Y es que la idea principal que Santiago desarrolla en su carta la encontramos en uno de los versículos de ellas y está en Santiago 2:18. Yo quiero que lo analicemos porque allí en este versículo podemos captar el mensaje que él empieza a desarrollar en diferentes niveles, pero todos bajo una idea especial o bajo una idea principal. Gera. Amén. 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 Voy a empezar. Vamos a estar aquí entre Willy. Vamos a saludarnos. ¿Esperamos que conecte Sandra o empiezo a leer?
Lea, mi Gerania, ahorita lo saluda. Ok. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Amén. No sé si Willy ya entró, bienvenido. Ah, No, no le todavía ha no he entrado el conectado el audio, audio. pero me imagino que nos puede escuchar. Bienvenido, Willy Picosito. Voy a continuar. Entonces, miren que esta es la idea principal que Santiago desarrolla en toda su carta. Y él nombra situaciones que parecen buenas o momentos donde tal vez la fe o momentos donde tal vez haya fe, pero a lo largo de toda la carta, él demuestra que todo lo que la gente hace para demostrarlo no les va a servir de nada. Y meditemos en el argumento central. Y era que Santiago quería demostrar los desaciertos de la comunidad que por ignorancia ellos estaban siendo engañados. Y también puede ser el caso para nosotros. Bienvenida también Manuela. Y bienvenido Willy, por si ahorita no nos escuchó. Entonces, esos desaciertos que se estaban dando en medio de la comunidad eran culpa de la ignorancia de ellos mismos, y yo les he hablado varias veces que ignorancia no es que estemos diciendo que tal persona es ignorante, sino que cuando nosotros ignoramos un tema X, a eso se le llama ignorancia. Entonces, vamos a profundizar en el pasaje que les traigo para hoy, que lo encontramos en Santiago 1, es del capítulo del 12 al 18. Yo creo que Samantha, vamos a leerlo desde el 12, Gera. Amén. Amén. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. 14, por favor. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Amén. Aló. Ay, ¿Sí nos perdón. escucha? Sí, es que estaba hablando y no había hablado un ratico y ustedes no me estaban escuchando, pero era por mi culpa. Yo no prendí el micrófono. Bueno, entonces, en el primer capítulo de Santiago nos enseña Santiago cómo el principal engañado era el mismo creyente y quien lo engañaba a él era él mismo. Y yo quiero que ustedes me acompañen a analizar tres cosas en el pasaje que Gerardo nos leyó ahora. Y es que
él nos deja claro 3 asuntos principales que manejan. Y es que el primero de ellos, que es lo que proviene del hombre. Y ese lo encontramos en el versículo 13 que Gerardo ya lo leyó. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Entonces, su naturaleza corrupta, estoy hablando cuando digo el hombre, me refiero al ser humano para que no me malinterpreten los hombres. Entonces, la naturaleza corrupta, su condición pecaminosa, que entra en la humanidad, hace que el hombre tenga esa naturaleza que también nos toca a nosotros hoy en día, pero solamente Cristo es el único que puede a nosotros redimirnos. Entonces, los creyentes estaban culpando a Dios cuando les llegaban a ellos las tentaciones, cuando les sucedía esa clase de pruebas, esa clase de dificultades, porque ellos ignoraban de dónde era que estaba proveniendo, y entonces ellos, al no saber, decían que venía de parte de Dios. Por eso Santiago les dice, que nadie diga, al ser tentado es que Dios me tienta. Ellos desconocían de dónde provenía su debilidad. Y lo malo que en ellos se alojaba, le daba espacio, era en su interior. Y no provenía de Dios, sino que al contrario, les enseñó que era la ausencia de Dios la que permitía que el hombre cayera en medio de su debilidad. Y esa mentira que ellos mismos estaban, digamos, diciendo en sí mismos, les estaba causando muchos problemas. Y es que la tentación para todos, tanto para aquel entonces como para usted y para mí, es una realidad. Para cualquier tiempo, el ser humano siempre va a ser tentado. Nosotros vivimos situaciones tal cual las vivieron los de aquel entonces. Entonces, los creyentes no somos ajenos a esta realidad. Y en los evangelios, incluso aún, también se nos cuenta que Jesús también fue tentado por el diablo en el desierto, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Entonces Santiago les enseña que de Dios no provenía el mal, porque en muchas versiones habla de pruebas, en otras habla de tentación, habla de maldad. Entonces Santiago les enseña que de Dios no venía eso, sino que ese mal que ellos estaban percibiendo y que ellos estaban viviendo era un proceso que se daba en el interior de cada uno, y que precisamente eso que les estaba pasando a ellos, ese proceso que evolucionaba por dentro en el interior de cada uno, no se daba de la noche a la mañana, y les explica a ellos, pero no dejen de estar culpando y decir que es Dios quien les ha hecho esto. Es el mismo deseo que ustedes tienen en su interior quien los seduce y quien los arrastra. En el momento en que él empieza, primero con el pensamiento que llega a su mente, y deja de ser un pensamiento para convertirse en un acto, y allí cuando el hombre dejaba ya que ese pensamiento dejara de serlo para actuar conforme a lo que él estaba siendo seducido y atraído por su propia debilidad, ahí era cuando daba a luz, dice, la muerte. Y el pecado era concebido. O sea que no es que de la noche a la mañana alguien llegara y pecara,
sino que esa persona estuvo trabajando en su mente el enemigo y había hecho que cayera en su propia debilidad. Y es su propia debilidad la que le permite que esta persona caiga. Entonces Santiago les dice, es un proceso degradante antes de que dé a luz la muerte. Él les habla que, y él es lo peor aún, que él no estaba hablando con personas que no conocieran de Cristo. Él le estaba hablando al pueblo de Dios, le estaba hablando a los creyentes, no eran personas que vivieran en pecado, eran personas que conocían al Redentor, a Cristo, que habían sido redimidas. Él le estaba hablando a los creyentes, pero eran creyentes que se estaban dejando engañar por su propia ignorancia. Y en el versículo 14, yo no sé si lo tengo acá, bueno, lo tengo más adelante. En el versículo 14, ¿qué dice? Gera, repitámoslo mejor. Amén. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces, el creyente tentado termina dejando ver lo que contiene su corazón cuando él se lleva o se deja llevar por su propio deleite. Y ellos tenían que estar dejando de culpar a Dios de no poder superar esas pruebas, y contrario a esto, a lo que estamos hablando, Él les exhorta y les dice palabras tan difíciles para usted y para mí, como para aquellos de aquel entonces, y Él les dice, ustedes tienen que sentirse, yo quiero que busquemos, ¿qué dice el versículo? Creo que está en el versículo 1, yo no lo iba a leer, pero es que es muy bueno. Ah, no, este no es. El 1 no quedó. Ah, sí, está cajera. Creo que es este, pero no sé por qué dice 2. O si tiene ahí su Biblia, Jera. No sé si está en el 1 o en el 2, de pronto está mal enumerado. Amén. Leo Santiago 1:1. Es que no tengo acá mi Biblia, solamente tengo la pantalla. Entonces no sé si está en el 1 o en el 2. Mire usted. Porque Es el 2. mientras que usted lo mira ahí, Es el 2. estaban tristes, estaban pasando situaciones difíciles a causa de las pruebas, de la tentación, y entonces terminaron buscando un culpable y dijeron que era Dios quien lo estaba haciendo, y Él les trae y les pone un baldado de agua fría cuando Él les dice estas palabras, Jera. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hasta ahí, Jera. Ok. Entonces, ellos tenían que estar dejando de culpar, de decir que venían de Dios, y contrario a eso, les exhorta a que se sientan gozosos y que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y es decir, que ese momento de prueba, de adversidad, de tentación, termina siendo su momento y mi momento para que usted y yo podamos crecer. Ese momento termina siendo el momento que Dios usa para perfeccionarnos. Ese momento termina siendo donde Dios completa lo que estaba faltando. Porque dice que finalmente Él completaría para que a nosotros no nos faltara nada. Bueno, no sé en qué parte de los versículos está, pero si ustedes en casa leen toda la carta de Santiago, es muy bonita. Entonces, hoy también para nosotros, las mismas pruebas pasan, las mismas pruebas suceden, y en cualquier persona, a cualquier persona, cualquier creyente, en cualquier parte del mundo, le puede estar pasando lo mismo que a usted y a mí. Pero cuando nosotros escuchamos lo que nos dice la palabra, cuando nosotros aprendemos esta verdad,
que Santiago, inspirado por el Espíritu, nos trae, nos preparamos, así como un soldado, pues quien de nosotros conoce su debilidad, la pone a los pies de Cristo. Y es que esa es la respuesta. La manera como usted y yo podemos superar las pruebas es cuando nos conocemos a nosotros. Porque si la palabra a mí me enseña que es que el pecado no viene de afuera, sino que el enemigo me está tentando, pero no con lo que él trae, sino con lo que yo tengo adentro, en lo que yo soy débil. Pero si yo sé que en esto soy débil, lo voy a poner a los pies de Cristo. Voy a dejar mi debilidad en sus manos. Y entonces esa debilidad que nosotros tenemos va a ser nuestro motivo de dependencia de Él. Y así como quien llega a conocer cuál es su flaqueza, la viste del poder de Cristo y la lleva a la cruz. Por eso también él habla de que nosotros debemos despojarnos. Usted y yo conocemos qué es lo que hoy Dios nos está pidiendo, que nos despojemos. Y recuerdo muy bien, y se los he traído muchas veces y siempre digo que me encanta, y también en el otro grupo se los dije, las palabras de Pablo, cuando él le pide a Cristo que le quite la debilidad. Yo creo que esa sí la tenemos acá. Está en 2 Corintios 12:9, era. Yo quiero traer de pronto un poquito en contexto esta palabra. Pablo tenía una situación X que era su debilidad y que en la escritura nunca la vamos a encontrar cuál fue, ni podemos especular qué era, pero el caso es que él le pide a Cristo que le quite su debilidad y esta es la respuesta de Cristo para Pablo. Era. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Entonces es muy bonito. Y lo que entonces nos enseñaba el primer punto que analizábamos en medio de este pasaje eran las cosas que provenían del hombre. Pero aquí vemos cómo aún esa naturaleza pecaminosa y nuestra debilidad, nosotros podemos ponerla delante de Dios, vestirla de Cristo y aprender y hacer que esa debilidad no sea nuestra debilidad, sino que sea nuestra fortaleza en Cristo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros al segundo punto, que es lo que Dios ofrece al hombre. Y es que en momentos de prueba, la tentación es un contraste de lo que viene de Dios. Así como lo malo provenía de esa naturaleza humana, Santiago también les enseña que lo bueno, y yo me voy a devolver hasta el versículo 17, era, leámoslo. Así que entonces, como lo malo les muestra de dónde viene, también les da la respuesta dónde ellos iban a conseguir lo que provenía, lo que iba a contrarrestar esa tentación, lo que venía de Dios. ¿Y qué dice el versículo 17? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Amén. Y es que así como dentro del hombre, de su interior provenía lo malo, también del hombre provenía lo bueno. ¿Y qué era? Es el Espíritu de Dios que habita en él. Y es que es el Espíritu Santo en nosotros quien da frutos. Y los frutos que el Espíritu de Dios. Yo voy a mirar porque escucho un sonido que no me deja. Y es que los frutos que el Espíritu Santo da
los da en el interior del creyente y son inevitables ocultarlos. El Espíritu de Dios habita en el creyente y da fruto, pero no es un fruto que proviene de nuestra naturaleza, sino de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y es que el Espíritu que habita en usted y en mí es el que nos guía, o sea, todo lo bueno que provenía de Dios, que era la guianza de su Espíritu, Él le da al creyente su palabra, Él nos da sabiduría, Él nos capacita para hacer lo bueno, eso es lo que dice el versículo 17, y todas esas dádivas, Él las da al creyente para la lucha diaria. Entonces, los hijos de Dios, usted y yo, somos guiados por el Espíritu de Dios en todo tiempo. ¿Qué dice Romanos 8:14? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, miren que es muy bonito porque la palabra, así como de pronto uno podría decir, no, pero pues es que entonces ya estamos perdidos porque como seres humanos, si nuestra naturaleza es corrupta, si hemos heredado el pecado, si somos tan imperfectos, o sea, ¿qué más puede pasar con nosotros? Pero no, Dios usa esa vasija imperfecta, quebrada, como lo hemos visto en otras clases, y el hombre decide qué uso le va a dar. Usted decide ser el instrumento para que solamente fluya de usted su naturaleza, o usted va a ser esa vasija de barro contenedora de Dios, donde dice la palabra que quienes son hijos de Dios es el Espíritu de Dios en ellos quien los guía y nos enseña a nosotros a superar, a resistir las adversidades y las pruebas y las tentaciones, porque esas van a ser parte de nuestra rutina, porque todos los días, y ustedes lo leen en la palabra, y ustedes van a ver que la palabra, o Pablo compara mucho lo que es la vida del creyente con una guerra, y es que aquí también nos habla Santiago de que quienes resisten obtienen ese galardón, esa victoria, y la llama la corona de la vida. Y es que la llama corona porque para ellos se les asemeja mucho a lo que recibe el deportista cuando finaliza su carrera, cuando recibe la victoria. Y es que de verdad que no es para menos ser tentados y pasar por pruebas. Es como estar en medio de la guerra, no podemos negarlo. Y nosotros tenemos que ser así como esa rutina del deportista. Una lucha dura, un entrenamiento fuerte, resistentes para ganar. Y es que así es la vida del creyente. Nosotros tenemos que aprender a vivir por medio de la fe y permitir que el Espíritu de Dios nos capacite, nos instruya. Y dice la palabra que usted y yo hacemos ejercicios espirituales es a través de las pruebas. Así es que nuestra fe se fortalece. Entonces, si nuestras pruebas, si nuestras adversidades, si todas las cosas, la maldad, todo lo que nos pasa, pensamos que es para derribarnos, no, es para hacernos más fuertes. Porque tenemos que estar gozosos de saber que en medio de las adversidades, ahora nuestra fe, cuando nosotros la superemos vestidos de Cristo, pues vamos a ser más fuertes que lo que éramos cuando empezamos. O van a seguir en el engaño, les dice Santiago. El engaño que ustedes mismos son causantes. Porque era que ellos estaban tal vez justificando, porque no podían superar sus pruebas. No podían salir victoriosos. Y es que Cristo es que a nosotros nos da la victoria. Y esta victoria la dejamos
que reposa en nuestro interior a través de Cristo y a través de ese fruto del Espíritu Santo, porque eso es lo que Él nos da a nosotros para que dé a luz la vida. Y no es nuestra propia capacidad lo que nos da a nosotros la victoria. Por eso muchas personas terminan, digamos que desilusionadas, tristes, porque ellas son victoriosas o están felices solamente por sus propios logros materiales, por sus logros en la vida. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que estar gozosos porque nuestra fe ha crecido a través de las pruebas y porque Cristo nos ha dado la victoria. Entonces, no es nuestra victoria la que nos hace gozosos, sino el triunfo que Cristo nos ha dado a través de su obra en la cruz. Y Él nos ha sellado con su espíritu y nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Nosotros ponemos nuestra fe en Él y nuestra convicción como creyentes. ¿Para qué? Para ser constantes, porque eso es lo que dice Santiago, que cuando desarrollamos la fe, entonces nosotros nos hacemos constantes y permanecemos en todo aquello que proviene del Espíritu. Y es que el engaño sucede cuando nosotros llegamos a pensar que pasar por pruebas, que pasar por dificultades es malo. Y terminamos haciéndonos preguntas y lo digo por mí. En un tiempo, hace muchos años, antes de estudiar, de verdad que yo sí, cuando me pasaba algo malo, me decía a mí misma que estaría haciendo malo, en que estoy fallando. Y claro, hay situaciones en nuestras vidas donde las dificultades van a ser causa del pecado. Claro que sí, porque es que el pecado da luz la muerte y eso también trae consecuencias. Pisotear la sangre de Cristo, claro que trae consecuencias. No tener a Cristo trae consecuencias. Y les digo, si la vida es difícil, las adversidades, vestidos de Cristo, ahora imagínense si no lo estamos. Pero hay situaciones que pasan, hay pruebas y adversidades que nosotros debemos pasar para que nuestra fe sea fortalecida. Y ser capacitados, nosotros somos capacitados por medio de su palabra para vencer y dejar que la obra del Espíritu suceda en nuestro interior. Entonces la pregunta que yo hoy les hago y que me hago a mí misma es, a usted y a mí, hoy, ¿qué nos está gobernando en nuestro interior? ¿Nosotros mismos? ¿Nuestra humanidad pecaminosa? ¿Nuestra debilidad? ¿Es lo que nos está gobernando? ¿O somos los hijos de Dios guiados por su Espíritu? ¿Nos está gobernando nuestro deseo egoísta? ¿O el Espíritu Santo de Dios nos está equipando para vencer? Y el tercer punto es cómo nosotros podemos salir victoriosos o cómo salimos aprobados. Y esa respuesta la da Santiago en el último versículo, en el 18, Gera. Santiago 1:18. Amén. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Entonces, Él nos hace nacer por medio de su palabra. Pero a través de toda la carta, Él habla de dos asuntos principales que fue los que vimos, que luego los va a decir en el capítulo 2, en el versículo 18. Y es, alguien dice, ¿tienes fe? Y otro dice, bueno, alguien dice, tengo fe, y otro dice, tengo obras. Entonces él dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, tener obras o fe por separado y no ambas es engañarnos también a nosotros mismos. Pero esta palabra que tiene vida en nosotros
lo que nos leyó ahorita Gerardo en el último versículo del capítulo 1. Esta palabra tiene vida. Y Santiago nos lo dice. Entonces, del interior del hombre surge el mal cuando cedemos ante el pecado, o del interior del hombre, miren esto, se evidencia el espíritu. Porque recordemos que él durante toda la carta, él dice, bueno, y quiero contarles de pronto algo para que ustedes también lo tengan en cuenta. Esta carta de Santiago tuvo mucha dificultad como en el año 300 y la querían sacar del canon de la Biblia porque pensaban que estaba diciendo algo que no estaba bien, porque es que Santiago dice que hay que tener fe y también habla de las obras, pero Pablo habla de la justificación por la fe. Entonces se da la controversia en la iglesia de que Santiago está enseñando algo que no es, pero realmente desde que Santiago escribe en el primer siglo, la carta fue muy bien aceptada porque él les enseñó muy claramente de que la demostración de la fe genuina era a través de las obras. Y es que usted y yo podemos decir con nuestros labios que amamos a Dios, que le creemos. Y aún Santiago lo dice, es que aún el mismo diablo dice que cree, pero eso no quiere decir que tiene fe. Entonces dice, si usted dice que usted cree, si usted tiene fe, usted por medio de sus obras va a demostrar que su fe es verdadera. Entonces la evidencia de que su fe es genuina, de que su interior está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, es que el Espíritu de Dios da en usted frutos que le permiten superar las pruebas, superar la tentación, hacerse fuerte en su fe y poder obtener la victoria. Y que esa guerra que dice la escritura que usted y yo vivimos, que es pasar en medio de nuestras debilidades, ser impulsados y tal vez fallarle, terminar dando frutos para mal, cuando nosotros no soportamos la tentación y terminamos cayendo en ella, finalmente el producto de que esa fe suya estuvo tan pequeña es que en su interior se produjo la muerte. O por el contrario, si usted está siendo gobernado por el Espíritu, usted va a hacer que esas pruebas y esas tentaciones terminen haciendo que su fe sea más fuerte, que usted evidencie ante otros y ante usted mismo de que usted fue aprobado y que se cumple esta palabra y que ahora su fe está teniendo las obras. Y el creyente vive en su interior una batalla constante que finaliza en dos cosas: o la supera o muestra ante otros y ante él mismo que la perdió. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué contiene su interior? ¿Qué contiene mi interior? ¿Y qué es lo que hoy nos gobierna? Entonces, recordemos que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y que ahora es más grande lo que a nosotros nos gobierna. Entonces, la buena obra de Dios en nosotros nos va a terminar dando vida y victoria sobre esa prueba y nos va a hacer que nosotros podamos sentirnos gozosos en el momento en que terminamos superando la tentación, pues hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios en nosotros o en nuestra debilidad produzca esa salvación. Y esa salvación se produce cuando nosotros resistimos ante ella y salimos aprobados por Dios. Amén. Amén. Gerardito. No, no tengo nada que compartir.
¿Qué más? Si le echo más sazón, se daña. Amén. Amén. Entonces, no sé si